¿por qué vamos a estudiar la microbiota? ¿Por qué microbiota? Porque dentro de la boca tenemos comunidades microbiológicas que nos permiten, de cierta manera, entender los procesos patológicos que ocurren dentro de lo que son los dientes, la encía y todo el sistema hematopoético que ocurre desde el punto de vista microbiológico. ¿Bien? Entonces, para... Ella. Me ganó. Sí, pasa. Entonces, por supuesto, como toda clase tiene ciertos objetivos. Entonces, el objetivo está reconocer la placa dental como una biopelícula. Ahorita vamos a hacer que la placa dental es la biopelícula. Estudiar el origen, la formación de la biopelícula o la placa dental y diferenciar los diferentes tipos de placa dental que tenemos en la boca. Pasa todavía no. Entonces, para comenzar, ¿cómo comienza la caries dental y la periodontitis? ¿Tenemos el nombre técnico? Mala higiene bucal. Mala higiene bucal, ¿por qué más? Mala alimentación. Mala alimentación. Yo sé, ¿por qué más? El exceso de azúcar. Hay problemas de las intestinales y todo eso conlleva que las bacterias colonicen. Bien, bacterias. Entonces, todas las enfermedades bucales, bien sea de origen microbiológico, están asociadas a un desequilibrio microbiano y todo parte de que todas comienzan con una biopelícula. Entonces, hoy vamos a hablar de biopelículas. Entonces, anteriormente, en 1960 hasta 1980, los investigadores hablaban de lo que era la placa dental. Y no es más que era un concepto estático que lo que hablaban era de que son depósitos o simplemente eran como una especie de placa que se pegaba a los dientes. Mientras que a partir del 2002, la FDI, que es la Federación Internacional de Dentistas o de Odontólogos, ya no habla de placa dental sino biopelícula, y por eso la diferencia entre placa dental y biopelícula, que no es más que una naturaleza ecológica organizada y que está viva. Entonces la diferencia principal es que placa dental es un concepto estático y biopelícula es algo vivo, una comunidad viva. Por lo tanto, la definición de biopelícula no es más que una comunidad microbiana compleja porque está formada ¿de qué? De bacterias, de hongos, de virus y en algunas especies hasta de parásitos, que está adherida a la superficie y embebida en una matriz extracelular. No solamente se va a pegar de las superficies dentales abióticas, como por ejemplo el esmalte dental o sobre la mucosa bucal, sino también que vamos a verlo un poco más allá dentro del contexto odontológico. Si no reconocemos las biopelículas, no vamos a poder saber de dónde vienen quizás algunas infecciones. Ejemplo, en un consultorio dental donde no existen filtros o donde no se utiliza agua destilada, las mangueras van a empezar a formar este tipo de biopelículas y al momento de utilizar la jeringa triple o la turbina, vamos a estar inoculando agua contaminante. Entonces, por eso también es importante conocerlo más allá del concepto netamente clínico, sino también dentro de un concepto, digamos, odontológico general. Ahora, ¿qué características tienen estas biopelículas? Son organizadas y cooperan entre sí. Bien, es decir, ellas no están solas y entre diferentes especies ellas se organizan de alguna forma para que puedan coexistir entre ellas. Además, también son protectoras porque ayudan a ¿qué? A proteger las estructuras del sistema estomatognático, bucal, lingual, todo lo que tenga que ver dentro de la boca. Y además que son heterogéneas. Heterogéneas en qué sentido? No solamente están formadas de un solo tipo de microorganismos, sino también de diferentes, como por ejemplo hongos y bacterias, y las bacterias entre diferentes especies. Son resistentes porque ellas con el tiempo han logrado madurar y adherirse muy bien a las superficies dentales. No sé quienes sean aquí higienistas, quizás al momento de ver cuando los odontólogos hacen una tartrectomía, ven lo difícil que es retirar algunas manchas.
Eso es porque son biopelículas que se han adherido muy bien a la superficie y por eso cuestan mucho más al momento de hacer la tractomía o la eliminación de esta placa. Además, tienen capacidad adaptativa porque como el sistema bucal es cambiante, hay cambios de temperatura, cambios de pH, cambios de humedad, cambios de nutrientes. Estos tipos de cambios ayudan a que las mismas comunidades microbiológicas que actúan entre ellas se puedan organizar y puedan adaptarse a este tipo de medios. Y por supuesto son autorregenerativos. Si un paciente va a consulta, le hacemos una limpieza dental, ¿qué le vamos a decir? Si es cero caries o que está bien. Venga dentro de 6 meses. Y dentro de 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, porque no logramos eliminar todas las bacterias que causan la placa dental o la biopelícula. Y por lo tanto, ella misma va a autorregenerarse si no se siguen los cuidados limitados. Y por supuesto, estas comunidades microbianas se comunican a través del quorum sensing. Entonces, ¿qué es el quorum sensing? Es un mecanismo de comunicación que permite a los microorganismos, cuales, todos los que están dentro de la biopelícula, comunicarse entre ellos con el propósito de entender lo que está sucediendo y poder autorregularse. Es decir, ellos hablan un mismo idioma, pero ¿qué idioma hablan ellos? El idioma químico. Ellos lo que van a compartir son sustancias químicas que puedan ser entendidas entre ellos mismos para poder intercambiar información. Como lo vemos acá, por ejemplo, ustedes. Si yo llego, si alguno de ustedes tiene un chisme, dentro de una semana ya todos saben el chisme. Porque tienen amigos que se comunican entre ustedes, entre los diferentes grupos, y al final todos saben a quién le montaron cancho en la fiesta del pueblo. Ahora, por ejemplo, entre diferentes tipos de bacterias que conviven en la boca están las diferencias, las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas se comunican a través de los oligopéptidos, mientras que las gram negativas se comunican a través del ácido muselina lactosa, es decir, son las moléculas que ellos utilizan para hacer el intercambio de información. Además, ese quorum sensing ayuda a regular gran variedad de actividades fisiológicas, como estamos viendo hace rato con la próstata. Simbiosis, es decir, que entre las mismas bacterias van a trabajar en conjunto con el hospedero para lograr un beneficio en común. Ayuda a aumentar o disminuir los factores de virulencia, tienen competencia tanto por el espacio como por los nutrientes, también actúan en la conjugación, que es la forma entre intercambio de información genética, producción de antibióticos. No es que ellas van a producir penicilinas, sino que entre ellas mismas tienen la capacidad de producir sustancias o bacteriocinas que son perjudiciales para otras especies, y por lo tanto esas sustancias que eliminan otras especies son sustancias antibióticas. Tienen también la capacidad de esporulación en el caso de biopelículas, que es donde están incluidos los bacilos grampositivos, como por ejemplo Clostridium, y la formación de lo que vamos a ver hoy, que son biopelículas. Ahora, ¿qué funciones cumple ese quorum sensing en las bacterias que están asociadas a biopelículas bucales? Por ejemplo, el Streptococcus mutans tiene esa molécula que es la CSP, que ayuda a la formación de biopelículas, por lo tanto adquiere resistencia y una competencia genética. Mientras que por Pseudomonas gingivalis, con su molécula, que es un inductor A2, aumenta la virulencia en la periodontitis. La Agregatibacter actinomycetes, que es el mismo autoinductor que utiliza por Pseudomonas gingivalis, ayuda en esa comunidad microbiana a aumentar la patogenicidad en el periodonto por una periodontitis grado C, es decir, que ayuda a aumentar esa virulencia. Por lo tanto, tenemos biopelículas que son positivas o que van a ayudar a protección, mientras que tenemos biopelículas que van a hacer todo lo contrario y van a hacer entonces procesos patológicos.
y Fusobacterium, que tiene la homoserina lactosa, que ayuda a la coagregación bacteriana. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se forma la biopelícula? La biopelícula está formada por dos sustancias o dos elementos principales, que son una cutícula celular y microorganismos. La cutícula celular corresponde el 30% de la biopelícula, que es más que todo saliva que cubre el diente, y los microorganismos que se van pegando abajo, se van adhiriendo o se van agregando a esa misma biopelícula adquirida que es la saliva. Ahora, existen varios pasos para poder formar esa biopelícula. El primer paso comienza con una película adquirida. No sé si esto lo vieron en bioquímica. La formación de la película adquirida. Esa película adquirida está formada por saliva y todos los componentes que tiene la saliva. Al momento de hacer una traqueotomía y una profilaxis, en las primeras 2 horas, luego de realizar esa profilaxis con un cepillado profundo, va a empezar la formación de esta película adquirida. Esta película adquirida permite la unión de ciertas proteínas al diente y permite el eslabón entre las uniones de las bacterias y la superficie de los dientes. ¿Cómo va a ocurrir eso? Recuerden que el diente tiene una carga negativa al momento de hacer la profilaxis, y las proteínas, algunas en su mayoría, y las bacterias tienen cargas negativas. Entonces, para poder unirse negativo con negativo, no se puede. Entonces se genera la película adquirida, que es donde se va depositando ciertas moléculas, como por ejemplo el calcio, que permite el enlace químico entre las proteínas y la superficie del diente, adhiriendo esa película a las superficies dentales. Esa película está formada por una serie de proteínas que están allí, que son más que todo mucinas que ayudan a la agregación y a la adhesión de las bacterias. Y por supuesto, en esa unión incluyen las fuerzas iónicas de Van der Waals y los puentes hidrógenos. Seguidamente, el segundo paso sería una colonización primaria. Esa colonización primaria comienza cuando vienen células planctónicas y se adhieren sobre esa biopelícula que es como una alfombra de proteínas, y la célula bacteriana llega y se adhiere ahí, en esas proteínas, en esa alfombra de película adquirida, y comienza entonces la adhesión microbiana irreversible. Esta está representada por los estreptococcus. El grupo de estreptococcus, específicamente Streptococcus orales, Streptococcus mitis y Streptococcus sanguinis, que son los precursores de la biopelícula, son los primeros colonizadores. Entonces, por supuesto, estas son las preguntas que le van a salir en el examen. ¿Cuáles son las etapas de la formación de la biopelícula? ¿Quiénes son los que inician, o los colonizadores primarios, que van a ser estos estreptococcus? Y por supuesto, ¿cómo comienza la coagregación? Recuerden que la agregación es la formación o la agrupación de bacterias que son de la misma especie, mientras que la coagregación comienza cuando son bacterias de diferentes especies. Esta colonización primaria puede darse por diferentes tipos de uniones. Puede ser unión proteína-proteína, ácido riboteicoico, glucano o lectina carbohidrato. En la tercera fase, que es la colonización secundaria, comienza entonces la coagregación, que es la incorporación de diferentes especies de bacterias para poder generar una película mucho más heterogénea. Allí entra entonces como representante el Fusobacterium nucleatum, que tiene ciertas características que ayudan a que todas esas bacterias se peguen a él, formando los colonizadores primarios. En esta etapa, en la colonización secundaria, comienza la producción de exopolisacáridos, que es donde se forma la matriz. Y al aumentar la matriz, que va a empezar a disminuir las concentraciones de dióxido de carbono. Al disminuir esas concentraciones de dióxido de carbono, entonces, ¿quiénes son las bacterias que van a empezar a aparecer allí? Las bacterias anaeróbicas.
como por ejemplo por Pseudomonas gingivalis, por rebote intermedia y algunas especies de treponema. Durante la biopelícula, cuando va aumentando, pasa el tiempo, luego de 24, o sea, después de un día o 3 días de hacerse la limpieza dental y el paciente no se cepilló en esos 3 días, comienza entonces a aparecer biopelículas maduras, que son esas biopelículas que le ven ustedes quizás a los niños, que se le ven como blancos, quesitos alrededor de los dientes. Esas son biopelículas maduras que tienen ciertas características, tienen un grosor considerable, aparecen bacterias anaeróbicas allí dentro de esa biopelícula y por supuesto se forman canales porque las mismas bacterias a partir de esa maduración se van desprendiendo para formar nuevas biopelículas en otros lugares. Como vemos acá en el ejemplo, entonces tenemos en este gráfico el resumen de nuestra formación de biopelícula, comenzando por bacterias planctónicas que se adhieren a la superficie bucales y por lo general comienza entonces el proceso de agregación, producción de matriz de exopolisacáridos, maduración de la biopelícula, comienza el proceso de coagregación, luego viene una maduración más profunda y viene otra vez el proceso de desprendimiento. Entonces, esto es un ciclo que siempre va a estar dándose en la boca, al menos que lograran tener una boca estéril donde no hay ningún tipo de bacteria. Pero eso no es así. Si no se logra el control de las biopelículas, pueden llegar a la mineralización. Y esa mineralización no es más que son depósitos de sales minerales de calcio y fosfato que están compuestos básicamente de entre un 70 y 80% de sales inorgánicas, como por ejemplo la hidroxiapatita, butyroxita, fosfato octocálcico, hidrosita, y de la composición 20 al 30% de composición orgánica como proteínas, carbohidratos o lípidos. Ahora vamos a ver el tipo de biopelículas que se presentan en la boca. Tenemos entonces, cuando son supragingival, son biopelículas que podemos observar, como es la biopelícula que está cuando uno se despierta, que siente como áspero y rugosito en los dientes. Esa biopelícula es la biopelícula supragingival. Está la biopelícula subgingival, que está por debajo de la encía, es decir, la unión entre la encía libre y la superficie dental. También vamos a ver biopelículas que están asociadas a raíces que están expuestas y por supuesto biopelículas a materiales dentales. En cuanto a las biopelículas supragingivales, son aquellas compuestas en un 50% de cocos. Estos cocos pueden ser cocos gram positivos, facultativos, anaeróbicos, y van a estar representadas en su mayoría por el género de coco oral, que son los streptococos. Y por supuesto vamos a tener una representación de cocos gram negativos como Veillonella y Neisseria. En cuanto a los bacilos que van a estar en esta biopelícula supragingival, son aquellos que ya conocemos porque son del género Actinomyces. También vamos a tener Rota dendrocariosa y vamos a tener bastantes cocos gram negativos facultativos como Haemophilus, Campylobacter, Escherichia corrodes, y a otros que son estrictamente anaeróbicos, pero al momento de tener una biopelícula madura, como por ejemplo Fusobacterium, Porphyromonas y Prebotemus, que ya sabemos que cuando no se controlan van a ser antibióticos. En cuanto a una biopelícula subgingival, van a haber dos momentos, cuando van a ser en salud o cuando están en eubiosis, que está representada en su mayoría por streptococos. Esto sería microbiota habitual del surco gingival. Entonces, está representada en un 40% de streptococos, es decir, que lo que vamos a tener allí son streptococos. Y en mayor proporción vamos a tener actinomyces. Y por supuesto, podemos encontrar todas estas especies, pero en menor proporción. En cuanto a una biopelícula subgingival en disbiosis, es cuando está asociada directamente a procesos periodontales. ¿Cuáles son las dos enfermedades periodontales más comunes? ¿Y cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis? La periodontitis no se cura, ¿no? No. La gingivitis, ¿cuál
FS. ¿Qué es gingivitis? Inflamación. O sea, una afecta al periodo de protección y la otra al periodo de protección y de inserción. Ajá. Gingivitis es inflamación de la encía, mientras que la periodontitis es inflamación de la encía, pero con pérdida de huesos. Entonces está incluido el hueso. Entonces aquí esa periodontitis o esa gingivitis ya está en un proceso dibiótico. Y ahí tenemos diferentes tipos de bacterias que están asociadas. Aquí vemos el surco gingival. Aquí está. Tenemos la biopelícula que está adherida al diente, que tenemos diferentes. Aquí está la parte proximal y aquí está la parte apical. Mientras más apical esté, ¿cómo va a ser la concentración de oxígeno aquí? Menor. Al ser una concentración menor, entonces en esta zona van a prevalecer los anaeróbicos. Por eso se dice que los anaeróbicos son aquellos que están asociados directamente a procesos periodontales. Entonces, en esta parte apical, adherida al diente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar bacterias similares a las que están en la parte proximal, que son el Streptococcus, Actinomyces y Corynebacterium, que vamos a tener por acá. Aquí vamos a tener los mismos, pero adicional vamos a tener especies anaeróbicas, como por ejemplo Streptococcus, Bellonella, Guantelum, Fusobacterium. En cuanto, vamos a tener otro grupo que es aquí la que está flotando, que son bacterias planctónicas. Esas bacterias de la placa flotante son anaeróbicas, como por ejemplo Porphyromonas, Fusobacterium, Prebostella, Selenomonas, que son todas aquellas bacterias que están asociadas a enfermedades periodontales. Y por supuesto vamos a tener otras bacterias que están unidas aquí al epitelio, como por ejemplo las mismas periodontopatógenas, Porphyromonas, Caminocytófagas, Streptococcus, Selenomonas, Fusobacterium y Agregatibacter, aquí no me sé qué bonitas. Cuando se hace un raspado y un alisado radicular, la idea es meter la cureta y eliminar la mayor cantidad de esta biopelícula que está acá. Porque lo que queremos es que eliminar las bacterias anaeróbicas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la misma cureta va a ayudar a limpiar todo el epitelio del surco gingival. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una deshidratación o un arrastre mecánico que ayuda a mejorar las condiciones de esa encía. En cuanto a las biopelículas radiculares, son aquellas cuando ya las raíces están expuestas y se dan más que todo en personas que tienen periodontitis controlada, y allí van a prevalecer lo que son los Streptococcus, Actinomyces, Rhodia, Corynebacterium y especies también anaeróbicas, como las que tienen allí. Ahora, no solamente aquellas biopelículas que se van a formar son aquellas que están asociadas a un ambiente donde esté expuesto a la saliva. Hay biopelículas como por ejemplo dentro del sistema de conductos radiculares que se pueden formar. Aquí estas biopelículas se forman porque ya el diente o la pulpa dental se expuso al medio y entonces la misma anatomía del sistema de conductos radiculares hace que se formen este tipo de biopelículas. Y ahí es donde vienen los endodoncistas a hacer su trabajo. Entonces, cuando se hace un trabajo mecánico dentro del sistema de conductos, ¿qué se está eliminando o qué bacterias son las que están allí? Por lo general depende de la patología. Si hay un problema apical o una periodontitis apical primaria, van a predominar las bacterias gram negativas anaeróbicas. Si está comenzando un proceso un proceso periapical y es una pulpitis de tipo irreversible, quizás lo que esté predominando van a ser los cocos gram positivos facultativos, como por ejemplo Streptococcus, Enterococcus fecalis y especies de lactobacillus, ¿sí? Porque son los que están asociados acá y suponiendo que vengan de un proceso periodontal. Y como ya está expuesto, ahí vamos a tener entonces colonización de Candida albicans. Entonces vamos a tener biopelículas formadas por hongos
y bacterias. Y por supuesto también a los tipos de prótesis y materiales dentales, como por ejemplo resinas, alambres, brackets, ¿qué más tenemos aquí? Amalgamas, implantes también, van a hacer que en esos materiales se adhieran ciertos microorganismos que son diferentes. Como por ejemplo a la prótesis o por el acrílico se van a adherir más las especies de Streptococcus de grupo muta por las particularidades que tiene el material, porque son mucho más porosos. Y eso también va a ayudar a la colonización de Candida albicans específicamente, y vamos a ver lesiones asociadas a este tipo llamadas estomatitis y prótesis. En cuanto a los implantes, también vamos a estar asociados a la colonización de Staphylococcus aureus, que son aquellos que les gustan los ambientes más salados y por lo general pueden realizar infecciones profundas a nivel de hueso. En una película disbiótica vamos a ver este tipo de enfermedades, o digamos, estas enfermedades que están aquí, que podemos ver en boca, están asociadas a una biopelícula disbiótica, como por ejemplo caries. ¿Qué está pasando en caries? ¿Qué es la caries? Es una desmineralización, del esmalte, y como consecuencia terminamos viendo una cavidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó aquí? No hubo control de la biopelícula. ¿Cuáles son los microorganismos asociados a caries dental? Streptococcus y Lactobacillus. Bien, ¿qué pasa en periodontitis? Son pacientes que no tienen buena higiene dental, que no se cepillan, que no usan enjuague bucal, y por lo tanto vamos a empezar a ver que pérdidas de huesos, arcos patológicos, y por lo tanto vemos cómo las condiciones de estos pacientes no son nada ni estéticas ni de salud. Todo porque fue por una biopelícula que no se controló bien. Estomatitis subprotésica. ¿Qué tenemos aquí? Lesiones eritematosas asociadas a Candida albicans, porque el paciente no se retira la prótesis para dormir porque le da pena que su marido sepa que usa prótesis. Entonces, lesiones allí. ¿Cómo se cura eso? Señora, quítese la prótesis para dormir, póngala en agua las noches. Doctor, mire lo que tiene el niño. Véale ese puntico de pus que tiene arriba, aquí señala, en el fondo del sur. Ni regáñelo porque no se cepilla. ¿Qué está pasando allí? Hay procesos periapicales, producto de caries profundas que ya agarraron o llegaron, invadieron pulpa, necrosaron pulpa y empieza entonces la producción de abscesos. Y todo esto está asociado a que no hubo un control de la biopelícula. Entonces, es importante para los odontólogos conocer la biopelícula dental, porque a través de este conocimiento nosotros podemos saber cuáles son los métodos de control para estas biopelículas. ¿Recetar antibióticos todo el tiempo? No, ¿verdad? Entonces hay que ver en qué momento sí debemos indicar antibióticos y en qué momento no vamos a indicar antibióticos. ¿Cuáles son esos mecanismos de control? Mecánicos, cepillado dental. Ustedes van a tener su paciente de periodoncia el año que viene. ¿Y qué es lo primero que le van a decir a su paciente de periodoncia? ¿Cuántas veces al día usted se cepilla? Y el paciente con la boca así roja, hinchada, le va a decir, doctor, yo me cepillo 3 veces al día. Y las encías le sangran. Entonces, no hay un control biomecánico con el cepillo de dientes. ¿Qué va a hacer el cepillo de dientes? Eliminar la biopelícula supragingival. ¿Bien? Hilo dental. ¿Qué hace el hilo dental? Eliminar la biopelícula donde no puede llegar el hilo dental, que son ¿dónde? En las zonas interproximales de los dientes y subgingivales. Cuando no podemos ya, ¿por qué? Porque a pesar de que se cepille 3 veces al día, use hilo dental, siempre va a haber momentos en los que no se puede
ir a realizar el cepillado correcto y va a empezar a formar una biopelícula madura. Ahí es donde entramos nosotros a trabajar, ya a ganar dinerito. ¿Y cómo vamos a ganar dinerito? ¿Haciendo qué? Tartrectomía o limpieza dentales, y esas limpiezas dentales van a ser supra y subgingival. La subgingival se hace ¿qué? Con raspados gelizados radiculares. Además de eso, vamos a incorporar enjuagues como parte, como elementos o como sustancias químicas que vamos a utilizar, preferiblemente enjuagues que no tengan alcohol. Entre esos enjuagues, ¿cuál es el que más recomendamos los odontólogos? Peridón. Porque ¿qué es el peridón? Que es una clorexidina. Y esa clorexidina lo que va a hacer es hacer un control de la biopelícula, un control de los microorganismos, pero temporal. No se puede usar mucho tiempo la clorexidina después de 28 días o 15 días, porque entonces hay pigmentación de los dientes y de las mucosas. Y por lo tanto no se puede usar todo el tiempo peridón. Se usa entonces en sustitución enjuague bucal. Además, en el caso de que tengamos infecciones endodónticas causadas por desequilibrio de la biopelícula, ¿qué vamos a indicar? Antibióticos. Esos son los casos donde vamos a indicar antibióticos porque vamos a tener el paciente con la cara así. Y hay que proteger al paciente de que no le llegue al ojo o le llegue al cerebro y se nos vaya. Y por supuesto, ahora, que hay mucha gente que está en contra, pero los odontólogos le explicamos que es la aplicación de dosificaciones de flúor. ¿Por qué dice la gente que no debemos utilizar flúor? Porque la gente es como loca y se traga el flúor. Entonces no podemos tragar el flúor. El flúor es para los dientes, señora, y el flúor se escupe, usted no se traga el flúor. Eso su glándula pineal no va a reducir. Entonces mantiene la aplicación de dosificaciones de flúor que ayudan a convertir la hidroxiapatita en fluorapatita y por lo tanto también va a tener un componente, ¿qué? Un componente antimicrobiológico. Y por supuesto todo esto está asociado en la educación al paciente. Si usted no le hace hincapié al paciente de que se tiene que seguir, de que tiene que ir a la consulta, de que si no tiene un hilo dental se le va a dar cáncer, el paciente no va a entender. Porque usted le dice al paciente, usted se cepilla 3 veces, bien, llega a la siguiente consulta, ¿cuántas veces se cepilló? Una, no, tiene que decirle, señor, tiene que cepillarse 3 veces, porque si no le da cáncer. Y el señor me dijo que le da cáncer, pero tengo que cepillar 3 veces. Entonces, bien, nuestro trabajo es educar a los pacientes, para que los pacientes puedan entonces tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto, como estamos hablando de enfermedades periodontales, una de las formas de poder hacer análisis microbiológico es recolectando muestras para bien sea investigación o para poder realizar un cultivo de antiprograma específico para esa enfermedad. Para ello vamos a necesitar lo que es la triada, que son espejos, exploradores y pinzas y rollos de algodón. Nosotros vamos a tratar de aislar el campo operatorio, que va a ser que nuestro campo operatorio, nuestro campo de muestra va a ser que la encía o el subconjuntival, aislamos, limpiamos con una gasa y luego que ya eliminamos toda la biopelícula supragingival, vamos a introducir conos de papel dentro de esos sacos periodontales que son patológicos. Esos sacos periodontales, al introducir el cono de papel, se van a impregnar de líquido crevicular y ese líquido crevicular va a arrastrar o va a estar lleno de esas bacterias que a nosotros nos interesan. Esas bacterias que se van a quedar atrapadas dentro del cono de papel van a ir introducidas dentro de un tubo con tioglicolato o un medio de transporte para llevarlo al laboratorio. Y en el laboratorio lo que se hace es espera el crecimiento dentro de incubadores de tipo 4 horas, se hacen las muestras o se aplica el crecimiento en placas de agar, y ahí es donde vamos a empezar a analizar todo lo que es las diferentes bacterias y colonias que crecen ahí. Y bien, ya para terminar, muchachos, porque ya estamos empezando, estudia no para sorprender a los demás, no para resaltar, sino para que puedan mejorar en lo que hacen. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Odontólogos, van a trabajar con pacientes, entonces estudien para que el paciente diga, el odontólogo sí sabe. No para que le diga el compañero, ay, este fue tu hora.